Bueno, la clase de hoy es una continuación de la clase teórica de la clase pasada, donde planteamos el problema del lenguaje, el proceso de comunicación visual para llegar a definir lo que era el concepto de percepción y de expresión. Luego planteamos el problema de la tensión espacial para poder luego llegar a conceptualizar lo que es el equilibrio y los distintos tipos de equilibrio y los factores de peso visual que determinan los distintos tipos de equilibrio. Una vez planteados estos conceptos iniciales que nos permiten comprender la naturaleza de la percepción humana, este fenómeno energético, este fenómeno cultural atravesado por el lenguaje, ahora nos vamos a concentrar en lo que se denomina composición. Veamos qué es lo que nos dice esta definición. Acá dice que es el acto de manejar las variables relacionadas a la percepción con el fin de obtener una imagen que por sus cualidades estructurales sea capaz de transmitir eficazmente el contenido. La composición, dice acá abajo, es el orden estructural de los elementos. Entonces, en esta placa vamos a desmenuzar un poco esta definición. Siempre recomiendo que las definiciones o los textos o párrafos que se refieran a un concepto, nos tomemos el trabajo de leerlo y releerlo para entender qué hay detrás de cada una de las palabras utilizadas. Cada palabra tiene un contenido o tiene muchas posibilidades de lectura que nos permiten poder profundizar y adentrarnos en lo que significa condensadamente una frase con respecto al concepto que estamos estudiando. En este caso, digamos, es el acto. Es decir, la composición no es algo que se da naturalmente. La composición es un acto, es una acción. ¿Quién realiza la acción? La acción la realiza el ser humano, la realizamos nosotros. Es decir, que al decir que es un acto y al poner un sujeto que realiza un acto, hay una voluntad, hay una intencionalidad, hay una cultura, hay un lenguaje. Es el acto de manejar las variables relacionadas a la percepción. ¿Cuáles son las variables relacionadas a la percepción? Todo lo que estamos estudiando acá. El ritmo, las tramas, el peso visual, la tensión espacial, el equilibrio, la simetría, la figura fondo, etcétera, etcétera. Entonces es el acto de manejar las variables relacionadas a la percepción. Manejar significa algo voluntario, o sea, es el manejo, yo controlo, habla de un cierto control de ese acto. O sea, no es un acto deliberado e incontrolado, sino es un acto controlado. Es un acto de manejar variables o aspectos de la percepción para algo, es decir, con un fin. ¿El fin cuál es? Es obtener, en este caso, hablando de imagen, una imagen que por sus cualidades estructurales, es decir, su sintaxis,
sea capaz de transmitir eficazmente el contenido. Esto es exactamente lo que es componer. Entonces, la composición es darle orden estructural a los elementos visuales. Orden estructural y cohesión. Es decir, en general, acuérdense de esa frase que decía que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, justamente eso es lograr que las partes aunadas en una estructura superen la simple sumatoria de ellas mismas, ¿no? En esta nueva entidad a la cual le vamos a llamar composición. Para poder comprender esto, cómo se genera esta composición, es decir, cómo una serie de elementos dispuestos sobre una superficie, sobre un campo visual, generan esta entidad que es algo superior a la simple o a la mera sumatoria de las partes. Eso sucede también, nuevamente, por un fenómeno energético, lo cual refuerza lo que veníamos diciendo en la clase pasada, que la percepción es un fenómeno de energía. Fenómeno de energía. Energía perceptual del sujeto y energía que poseen los objetos, la figura y el campo visual o el fondo donde se desarrolla la imagen. Todo, digamos, tiene energías. Entonces, la composición no es ni más ni menos que el manejo de esas energías en pos de lograr un objetivo comunicacional. Acá vemos un campo visual, vemos acá una figura y vemos otra figura. Dos figuras en el campo visual. Estas figuras tienen estos ejes que vendrían a representar la distribución energética de cada uno de los elementos. Cuando estos elementos se empiezan a acercar, fíjense lo que sucede con estos campos magnéticos o la energía de los elementos. Empieza a interactuar hasta que en un punto, cuando los elementos ya están muy próximos, se vuelve a generar un nuevo elemento, un elemento unificado. Entonces, esto por supuesto no es un invento mío, mucho menos, mucho menos una situación caprichosa, sino que esto ha sido demostrado justamente por la teoría de la Gestalt a través de experimentos en donde se pudieron justamente verificar este comportamiento y estos comportamientos. Entonces, este fenómeno explicado acá con estos diagramas de cómo interactúa la energía, nos permite llegar a un concepto clave, que es el concepto de tensión espacial. Tensión hace referencia a energías o fuerzas contrapuestas, ¿verdad? O sea, ya sea tensiones, en el caso, digamos, físico, de compresión o de tracción, según hacia dónde estén dirigidas las fuerzas, ¿verdad? Pero la tensión siempre hace referencia a energía. Y la tensión espacial se refiere a las tensiones o a las energías del espacio. Del espacio. ¿Por qué del espacio? Porque el espacio interobjetual es el que organiza la figura. Es decir, las figuras se relacionan entre sí por sus cualidades propias, pero también por el espacio interobjetual que hay entre ellas. Es decir, el espacio no es algo neutro, que no tiene protagonismo y que no cumple ningún otro papel más que generar como un apoyo o un fondo a la composición visual, sino por el contrario, está lleno de tensiones que generan la interacción entre las figuras. Así tenemos que comprender, de esta manera tenemos que comprender las imágenes a partir de ahora, teniendo en cuenta que la forma es la relación entre la figura y el fondo, o la imagen es, digamos, una constelación de relaciones entre figuras y fondo. Ahora, sucede algo que tiene que ver con nuestra mente, con la estructura de nuestra mente humana,
que tiene que ver obviamente con condiciones necesarias para la supervivencia, casi desde el punto de vista animal o instintiva, de nuestra supervivencia como especie, que es una condición de la mente humana, que es la de tender a generar agrupamientos, y es la de tender a generar relaciones entre cosas. Nuestra mente genera relaciones. Los primeros que han observado el cielo, cuando veían las estrellas, que eran simplemente puntos luminosos dispersos de manera aleatoria en el vasto espacio de la noche, encontraban relaciones y empezaban a unir estrellas, y le encontraban en forma de cangrejo, le encontraban en forma de toro, le encontraron forma de osa, le encontraron forma, es decir, indefinida, forma de cruz, forma de flecha, que son las famosas constelaciones. Entonces, fíjense, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la mente humana tiene esa tendencia natural e instintiva a encontrar relaciones entre las cosas y a encontrar patrones de relación. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 puntos aislados, nuestra mente inevitablemente tiende a hacer esto, a unir esos 4 puntos y a que 4 puntos separados se transformen en un elemento nuevo al cual le podemos llamar cuadrado. O estos puntos puestos acá inevitablemente nos lleva a pensar en un círculo. La tensión espacial es lo que nos permite ver esta figura como un triángulo blanco encima de un triángulo invertido, hecho en líneas, y por encima de 3 círculos que están en las esquinas. Si nosotros hacemos el ejercicio de mirar aisladamente esta figura, vamos a darnos cuenta que simplemente se trata de un círculo negro al cual le falta una porción. Si nos detenemos a ver esta figura, es simplemente un ángulo. Y esta figura no existe. Esta figura no existe. Sin embargo, esa tendencia natural que tiene la mente humana a unir y a generar categorías y a generar conjuntos hace que nosotros terminemos viendo un triángulo blanco por encima de todas las otras figuras. Entonces, esta figura que vemos acá es el ejemplo más elocuente y contundente de esa propensión que tiene la mente humana a unir y a generar nuevas entidades mayores, unificando a través de patrones morfológicos. Bueno, ahora vamos a ir desglosando o desgranando algunos otros conceptos que intervienen en esto que hemos definido como composición visual. Los criterios de agrupamiento. Entonces, si la mente humana tiene esa tendencia a la agrupación, vamos a ver cuáles son esos criterios de agrupamiento, o sea, cómo se agrupan, cuáles son las formas de agrupamiento, al menos en este momento, en lo que es lo bidimensional. Tenemos estas 3 condiciones que tienen que ver con una relación de figuras en relación al campo visual y en relación a cuestiones dimensionales y espaciales entre ellas mismas. Tenemos el concepto de proximidad, tenemos el concepto de separación y tenemos el concepto de tensión espacial o de ambigüedad. En este caso, nosotros percibimos claramente 4 figuras separadas. Acá, estas 4 figuras empiezan a acercarse. La separación que hay entre ellas es equivalente a la dimensión que tienen ellas, y ahí empieza a generarse una especie de tensión de cosas que llegan a estar del todo separadas o del todo juntas, hasta que finalmente las 4 figuras están claramente próximas entre sí, casi próximas a unirse, y ya empezamos a percibirlas como un conjunto unificado o casi como una unidad. Esto es una cosa análoga a la que veíamos al comienzo cuando describíamos los campos magnéticos, digamos, de cada una de las figuras, ¿verdad? Después tenemos
Otro criterio que tiene que ver con la forma en que se relacionan los contornos de las figuras. En este caso, arriba vamos a trabajar con ejemplos dimensionales y abajo vamos a tratar de ejemplificar en 3 dimensiones, en composiciones directamente arquitectónicas. Entonces tenemos lo que se llama toque. Toque es justamente el contacto de un punto con una línea, de un punto con un punto o de una línea con una línea. En este caso, el contacto de líneas con líneas, es decir, de cara con cara, generando este tipo de toque que tiene una característica particular, que es la de la estabilidad, la de la solidez, la de compartir, digamos, una amplia superficie, digamos, de contacto. Acá tenemos otro tipo de relación, otro tipo de toque, que es el toque de una arista con un lado, es decir, donde las figuras parecerían girar o bascular o tener cierto movimiento. Y acá la relación de arista con arista que genera mucha mayor sensación de inestabilidad, de movimiento y de giro. Y acá vemos ejemplos en arquitectura de toque por caras, de toque de caras por puntos y relaciones, digamos, puntuales, es decir, de toques mínimos. Después tenemos el criterio que se llama adición, que nada tiene que ver con la adicción. Esto es adición, figuras adheridas. La adición, cuando nosotros percibimos una figura, digamos, de adición o un criterio de adición en el agrupamiento, cuando se da esto, es decir, cuando yo veo una sola forma única, pero yo puedo distinguir distintas formas que han sido unificadas en una sola forma. Para que exista el criterio de adición es menester que la textura y o el color del envolvente de la figura sea uniforme, sea el mismo. ¿Para qué? Para que justamente nosotros percibamos una figura unificada, pero en donde podemos inferir o distinguir cómo ha sido compuesta por distintos elementos tan compuestos entre sí. Esto lo vemos acá en estos ejemplos de arquitectura, en esta obra, en esta obra de Alvar Aalto, toda envuelta en una piel de ladrillo, distintos componentes, distintos elementos prismáticos y elementos, en este caso, sustractivos, pero todos unificados bajo una sola piel. Entonces, claramente una forma aditiva, como lo es también este edificio de Luis Kahn, o este edificio holandés contemporáneo, que tiene todo un envolvente metálica. Después tenemos el criterio opuesto, que es la sustracción. Es decir, cuando se ve que a las figuras se le sustrajo una parte siguiendo alguna forma geométrica. En este caso, claramente tenemos dos rectángulos a los cuales la superposición de un círculo y la desaparición de ese círculo, lo que se le extrae, digamos, unas porciones circulares a esta forma. Ahí lo vemos en un ejemplo de arquitectura, como a estos volúmenes cúbicos se le sustrajo volúmenes esféricos, o a este elemento prismático se le sustrajo otros elementos prismáticos, dando origen a esas aberturas. Después tenemos el criterio, que se llama el criterio por semejanza, es decir, cuando el solo hecho de tener elementos más o menos parecidos en lo dimensional, en lo textural, en lo cromático, y que estén ciertamente próximos entre sí, tienen una cierta familiaridad que nos permiten identificarlo como un grupo. Por ejemplo, este grupo de perritos, o este agrupamiento de casas, este agrupamiento de fragmentos en un edificio, en un museo de Frank Gehry, o en la textura urbana, en el conglomerado urbano de una ciudad, donde
los edificios básicamente se tratan de elementos prismáticos, que están unos al lado del otro, bueno, y eso inevitablemente nos lleva a considerar eso como un grupo, ¿verdad? Después tenemos el criterio de agrupamiento de superposición. El criterio de superposición, es cuando una figura está por encima de la otra. En este caso, digamos un ejemplo bidimensional, el cuadrado negro parecería estar por encima del rojo y el rojo parecería estar por encima del gris. Yo paso el dedo por acá y veo que no percibo que uno esté arriba del otro, pero inevitablemente nuestra mente hace esa lectura. Bueno, y acá vemos, digamos, ejemplos análogos, pero en 3 dimensiones, en distintos edificios de arquitectura. Después tenemos el criterio de intersección, que es cuando los elementos se intersectan entre sí. Digamos, la palabra es bastante elocuente, el ejemplo también, no hace falta agregar demasiadas cosas. Después tenemos la interpenetración, es decir, cuando un elemento entra dentro de uno y el otro entra a su vez dentro del primero, entonces es una interpenetración. Cuando un solo elemento entra dentro del otro, ahí le llamamos inserción, es decir, que hay un elemento que recibe y otro que, como una cuchillada, por ejemplo, como por ejemplo estos balcones insertos dentro de la pieza del cuerpo del edificio. Después tenemos la transparencia, que es cuando 2 elementos están superpuestos, pero generan un nuevo elemento justamente en la zona en que comparten ambas figuras, como en este caso, tenemos un rectángulo azul, un rectángulo rojo, y en la unión de ambos tenemos un rectángulo violeta, lo cual nos da la sensación de transparencia, de que ambos colores se mezclaron en una cierta transparencia, dando origen a ese violeta. Y en arquitectura podemos ver este ejemplo de transparencia, este otro ejemplo, que generalmente la transparencia está ligada en la arquitectura concretamente, ya no en lo bidimensional, en lo que es puramente imagen y figura, relacionada a la cualidad de los materiales que permiten justamente esa transparencia, y está directamente relacionada a la incidencia de la luz. Pues sin luz no hay transparencia de nada. Después tenemos el encastre bidimensional, que es cuando es parecido a la interpenetración, pero que tiene un doble movimiento, un movimiento de inserción y un movimiento de traba. O sea, cuando los elementos están insertos uno dentro del otro, pero a su vez están trabados. Entonces, eso sería el encastre. Esto sería más fácil mostrárselo con la mano, pero bueno, no se lo puedo mostrar. Traten de imaginarlo. Tenemos encastre acá en las piedras de Sacsayhuamán, en Cusco, o un encastre en este edificio que está en Córdoba, del arquitecto José Ignacio Díaz. Y después tenemos este otro criterio que es el de entrelazado, es decir, cuando hay más de 2 piezas que están relacionadas una con la otra, generando lo que comúnmente es un tejido o un entrelazado. Es decir, una pieza pasa por detrás, después pasa por arriba, la otra pasa por abajo y pasa por arriba, la otra pasa por abajo y pasa por arriba, y ambas generan una especie de trabazón, una especie de urdimbre. Eso lo vemos en la arquitectura, más que nada en el desarrollo de pieles, en el desarrollo de lo que se llaman pieles, pero también vemos que hay ejemplos de arquitecturas que están entrelazadas, donde los volúmenes están entrelazados entre sí, o donde elementos estructurales y lineales están entrelazados entre sí. Bueno, después tenemos otro factor dentro de lo que es la composición, otro tópico a tener en cuenta, que es la relación figura-fondo. Hasta ahora nosotros siempre venimos hablando de la figura y el fondo, es decir, la figura como el elemento positivo y el fondo como el elemento contenedor, donde claramente el fondo es el elemento que contiene, y la figura, y donde se puede diferenciar la figura del fondo. Pero, por ejemplo, en este caso,
en la famosa figura del yin-yang, ustedes díganme cuál es la figura y cuál es el fondo. ¿Mm? Acá no se sabe si es un círculo blanco que tiene esta gota negra, o si es un fondo negro que tiene la gota blanca. O sea, cuando sucede eso, cuando por cuestiones de porcentaje, digamos, de los elementos de contraste, es decir, en este caso, digamos, el valor blanco y negro, es equivalente, es decir, digamos, es 50 y 50, lo que sucede es este fenómeno al cual se llama reversibilidad, donde la figura puede ser fondo y el fondo puede ser figura. Acá vemos en algunos ejemplos de arquitectura. En esta foto, digamos, no es que el edificio tenga un concepto de reversibilidad, pero la imagen del edificio, es decir, la foto del edificio, sí está generando intencionalmente esta especie de reversibilidad. El hueco este que está oscuro acá, donde se ve la tierra, es equivalente al hueco donde se ve el cielo. Y el techo oscuro es equivalente al piso claro. Entonces tenemos oscuro, claro, y al revés, oscuro y claro. ¿Cuál es la figura y cuál es el fondo acá? Cuesta diferenciarlo. Se genera una especie de rebote, digamos, uno queda como rebotando entre una cosa y la otra, y esa ambigüedad es la que se llama el concepto de reversibilidad, que lo vemos acá también en este edificio. O sea, vemos que el lleno y el vacío tienen formas parecidas, inclusive al yin y yang, generando también esa sensación de reversibilidad. Pero después tenemos otra situación que es cuando los valores tonales no cambian de manera contrastante y escalonada y brusca, sino que van paulatinamente modificando su luminosidad. Entonces vemos que este cuadrado claro se va paulatinamente oscureciendo hasta la diagonal opuesta. Y en contraposición con el fondo, donde tenemos al revés, donde tenemos la esquina oscura acá y la esquina clara acá. Entonces veamos cómo este juego de degradé lo que generan es una especie de ambigüedad también entre lo que es la figura y el fondo. Esto siempre genera estas situaciones, digamos, de ambigüedad, que en composición, ante situaciones de ambigüedad, lo que se genera siempre es tensión. Es tensión de energía, es energía que rebota, que no va ni para un lado ni para el otro, sino que queda como un permanente movimiento. Y ese es un efecto interesante para poder utilizarlo como una herramienta compositiva, ¿no? Acá vemos estos ejemplos de degradé generados con efecto de luz y sombra en edificios de Eladio Dieste, un ingeniero uruguayo, pero que en realidad más que ingeniero era un artista y arquitecto, que hizo estas obras completamente en ladrillo, muy interesante de estudiar, sobre todo los efectos de luz y sombra, de degradé. Y después tenemos otro fenómeno que es el de la fragmentación, es decir, cuando la figura y el fondo llegan a fragmentarse en X cantidad de partes, donde también no podemos discernir cuál es la figura y cuál es el fondo. Acá tenemos el ejemplo, y acá tenemos ejemplo en arquitectura. No sabemos si la figura son los cubos y el fondo son las ventanas o viceversa. Acá con mayor razón. Y fíjense en este espacio cómo la fragmentación genera esa ambigüedad y esa ruptura del concepto, digamos, de figura y fondo. Bueno, habiendo planteado estos elementos, que son elementos que pueden utilizarse como herramientas dentro de lo compositivo, ahora entramos en el ritmo, como uno de los grandes elementos, una de las grandes herramientas perceptuales que se utilizan en la composición visual y sobre todo en la composición arquitectónica, porque la arquitectura, una de las características que tiene justamente es la repetición de elementos, columnas, ventanas, mosaicos, qué sé yo,
las líneas de las tejas, de las chapas, los ladrillos, las pieles, las piedras, es decir, todos son elementos repetitivos con los que se genera. Entonces, el ritmo es casi, digamos, una constituyente de la arquitectura, ¿no? Entonces, como podemos ver en todos estos ejemplos que están acá, entonces, ¿qué se define como ritmo? Dice, es una sucesión repetitiva de 3 o más elementos a lo largo de un periodo temporal o espacial. Cuando hablamos de ritmo, obviamente tenemos la referencia directa de la música, ¿verdad? Del sonido de la música, es decir, una repetición de pausas y acentos, o de sonidos y silencios, ¿verdad? ¿Y por qué dice 3 o más? Porque para que esto responde a una lectura que hace la mente acerca de la aparición de estos pulsos y en estos intervalos o en estos silencios. Cuando nosotros percibimos 1 y 2, simplemente lo que estamos percibiendo es un par. Pero cuando nosotros percibimos 1, 2, 3, o sea, como sonido con espacio en el medio, la mente empieza a darse cuenta que después de uno vino otro, y después vino otro a la misma distancia y al mismo espacio que el anterior. Y entonces empieza a suponer que lo que viene es igual a los otros 3 anteriores. Para que la mente detecte ese grupo y empiece a hacer una lectura de una secuencia, es necesario que suceda 3 veces como mínimo. Y a partir de la tercera vez, la mente empieza a suponer que esto va a seguir sucediendo repetitivamente. Entonces, como ya lo supone, y si finalmente lo verifica, entonces consume menos energía. Entonces, este es el fenómeno, esta es la clave del ritmo, que es que el ritmo lo que hace es alivianar el consumo energético en la percepción y generar un patrón deductible y un patrón predecible. Entonces, ese concepto de lo predecible y de la verificación de lo predecible en lo estructural, es decir, en la relación que hay entre el elemento y la distancia entre elementos, es lo que hace, es lo que genera orden. Es uno de los grandes, una de las grandes herramientas para generar orden en cualquier tipo de composición. Por eso el ritmo es tan importante. Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de ritmos que hay. Tenemos el ritmo simple, que lo definimos por un elemento y un espacio interobjetual que se repite el elemento y se repite el espacio. Entonces acá vemos cómo se repite el elemento y se repite el espacio. Acá vemos ejemplos en arquitectura. Ejemplos en la distribución de aventanamiento y en la separación que hay entre aventanamiento y aventanamiento. Si vemos el aventanamiento como figura y la pared como fondo. O podemos hacer una lectura inversa. Podemos interpretar como el vacío de la pared como fondo y las vigas y las columnas como figura, en cuyo caso también hay una repetición simple. O acá las losas, los balcones, acá las vigas, acá los balcones, acá las columnas, la distribución de las esculturas en las partes superiores. Después tenemos el ritmo alterno. El ritmo alterno es cuando hay una alternancia, ¿sí? Cuando se alterna una cosa o la otra. Cuando podemos alternar figuras, es decir, tenemos el cuadrado, el rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el cuadrado. Entonces ahí hay una alternancia de figuras. Pero también la alternancia, no necesariamente, pero también puede ser la alternancia simplemente de los espacios interobjetuales. En este caso, en esta cinta que está acá representada arriba,
lo que tenemos es una alternancia de doble orden, es decir, una alternancia de figuras y una alternancia de espacios entre figuras. ¿Mm? Acá vemos ejemplos en arquitectura de alternancias, distintos tipos de alternancias, en distintos sentidos, en sentido horizontal, en sentido vertical. Y después tenemos el ritmo compuesto. El ritmo compuesto, tal como dice el nombre, es una composición, es decir, está compuesto por otros tipos de ritmo. Es decir, un ritmo compuesto es una mezcla de distintos tipos de ritmos que están conviviendo entre sí. Entonces acá, en la cinta de arriba, podemos ver que nosotros tenemos la siguiente lectura. Tenemos un cuadrado, un espacio, 3 rectángulos a espacios menores, un espacio grande, otro cuadrado. Otro espacio, 3 rectángulos, otro espacio, un cuadrado. Otro espacio grande, 3 rectángulos. Entonces vemos que esto se repite 3 veces. Entonces nosotros podemos decir que cada vez que aparece un cuadrado, esto lo podemos considerar como un ritmo simple. Un cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado. Y acá podemos decir que existe este grupo de 3 rectángulos que aparece acá en el medio de esto, aparece otra vez los rectángulos en el medio del cuadrado y aparece otra vez los rectángulos al final. Y entonces acá lo que nosotros tendríamos es una alternancia. El cuadrado se alterna con esta tríada de rectángulos. Pero a su vez, estos rectángulos entre sí, al ser 3, tenemos 1, 2 y 3. Es decir, acá hay un ritmo simple. Acá hay otro ritmo simple y acá hay otro ritmo simple. Entonces, aquí está el concepto de ritmo compuesto. Cuando tenemos una composición de ritmos simples y de ritmos alternos. Entonces, cuando yo describo un ritmo compuesto, para poder terminar de definirlo, yo tengo que explicar por qué está compuesto. Yo puedo tener una composición de un ritmo compuesto por ritmos simples o una composición de ritmos alternos o ritmos simples y ritmos alternos. Bueno, todo esto que parece como un juego de palabras en trabalengua, en realidad cuando uno lo ve y lo describe o uno hace la composición, es algo mucho más fácil, digamos, de manejar que por ahí decirlo en palabras. Bueno, y después tenemos otro tipo de ritmo que es el ritmo progresivo, es decir, cuando o los elementos o los espacios que hay entre los elementos se va modificando progresivamente. Es decir, progresivamente va aumentando o va decreciendo. Si este progreso se interrumpe y cambia, tiene que ser también, digamos, un decrecimiento que también sea progresivo. Si esto empieza, digamos, a generar, entonces ahí estaríamos en presencia de un ritmo compuesto entre ritmos progresivos y tal vez otro tipo de ritmo. Pero no se olviden que para que podamos hablar de ritmo, la repetición se tiene que dar siempre de 3 o más veces. Como dice el dicho, 2 son compañía, 3 son multitud. En este caso, 3 son ritmo. Bueno, y habiendo planteado el tema del ritmo, entramos al último tema, no al último tema, sino presentamos la última herramienta compositiva, que tal vez sea la herramienta compositiva más importante, que son las tramas estructurales. ¿Qué son las tramas estructurales? Acá dice que es una forma de organización visual derivada de la repetición rítmica de líneas dispuestas en diversos sentidos y que dan origen a polígonos unidos entre sí. Esa es como una definición genérica de lo que es una trama. Y la trama estructural es cuando esa trama gráfica está generando una estructura de sostén a la composición. Entonces veamos, acá tenemos 2 ejemplos. Este ejemplo, en esta casa de Le Corbusier, vemos claramente que acá tenemos una trama generada por una sucesión rítmica de líneas horizontales y una sucesión rítmica de líneas verticales. Entonces, que generan polígonos unidos entre sí. Entonces vemos que esta casa prácticamente
la casa, la forma de la casa es una trama estructural. O por ejemplo, esta piel, esta envolvente, este parasol que tiene este edificio, donde en este caso la trama no es ortogonal, es decir, de líneas horizontales y verticales a 90 grados, sino es de hexágonos, en donde después hay adiciones, hay sustracciones de hexágonos generando estos huecos, estas oquedades, o otros hexágonos que tienen un material poroso o transparente que va generando distintas situaciones. Entonces vamos a ver que las tramas estructurales, en base a la cual se organizan las composiciones visuales, pueden ser tramas explícitas, es decir, cuando yo veo los elementos que están ordenados en base a esta trama y yo la veo a la trama, es decir, la trama está puesta de manera explícita. Esto lo veo en una composición visual y también lo puedo ver en la arquitectura, cuando yo a la trama no solamente la detecto y percibo ese orden, sino de que yo a la trama la estoy viendo. En este caso, la trama está concretizada a través de estos elementos verticales, por ejemplo, en este edificio. Pero también las tramas pueden ser ocultas, es decir, cuando yo percibo que hay un orden, yo detecto que hay coincidencias entre los elementos y yo percibo ese orden, esa unión, esa cohesión, esa relación entre los elementos, pero a la trama no la veo. Es decir, la intuyo, pero no la veo. Entonces se llaman tramas ocultas. Acá vemos ejemplos de arquitectura de edificios resueltos con tramas estructurales ocultas o implícitas. Y aparte de ser implícitas o explícitas, por las características geométricas, digamos, o las variantes o los patrones geométricos morfológicos que las determinan, podemos clasificarlas como tramas geométricas regulares, es decir, cuando yo puedo determinar que los polígonos son figuras regulares, como ya sean pentágonos, hexágonos, círculos, rectángulos, triángulos, etcétera, figuras regulares, o tramas geométricas, porque estamos hablando de elementos geométricos, pero irregulares, como estos polígonos irregulares con ángulos divergentes que generan este tipo de trama. Acá vemos algunos ejemplos hechos con estas tramas geométricas irregulares. Y después tenemos las tramas superpuestas, que es cuando yo superpongo unas tramas y giro una con respecto a la otra, entonces puede estar girada o no, pueden ser simplemente superpuestas siguiendo el mismo sentido, digamos, ortogonal, no necesariamente tiene que estar inclinada, pero obviamente la inclinación siempre hace que la superposición se exalte. Entonces acá vemos estas tramas superpuestas, generan una multiplicidad de polígonos, pero donde yo claramente detecto una y detecto la otra. Entonces acá vemos un ejemplo de edificios hechos con tramas geométricas superpuestas, dos ejemplos de edificios de tramas geométricas estructurales superpuestas. Bueno, y con estos conceptos básicos como para poder trabajar, y con esta hermosa imagen de la obra de Tomás Saraceno, arquitecto artista que generó estas tramas en el espacio, los dejo en esta clase. Antes de terminar la clase, les recuerdo que las clases sucesivas, la que viene va a ser la clase de color y la última clase va a ser la clase de textura. Y con esa clase de color y textura cerramos un poco la unidad temática número 2, y todos estos conceptos después van a ser volcados en los prácticos que mañana van a estar subidos y que les van a explicar ya sus docentes cómo hay que ejecutarlo, que van a ser concretamente dos variantes. Una variante que es de reconocimiento de los elementos teóricos en un análisis,
siguiendo un poco el ejemplo del análisis que está subido en la plataforma, del análisis de la fachada del edificio de la Palúdica, y otro que va a ser otro tipo de ejercicio, que es el de generar, que ustedes generen composiciones visuales teniendo en cuenta distintos elementos.